Poniéndonos un poco en contexto, tras la muerte de Franco el 20 de noviembre y la coronación 2 días después de Juan Carlos I, se inició un proceso de transición hacia un sistema democrático. El régimen se sucumbe no solo por la muerte de Franco, también por la salud política de la dictadura y porque, recordemos, la sociedad española había cambiado notablemente desde los años 60 por las influencias del entorno europeo. Frente a estos cambios, el régimen se refugia en el inmovilismo y es incapaz de dar una respuesta. Aquí nos encontramos con el disentimiento, el movimiento de oposición al franquismo, el cual crece y se extiende. Esta posición se encarnó en el movimiento obrero, estudiantil, en sectores de la iglesia, en partidos políticos, etc. Durante los últimos años, específicamente en el 75 y en el 76, se plantean varias alternativas tras la muerte de Franco. La primera en la que enmarcamos a los inmovilistas. Aquí se tiraba por la continuidad del régimen, este grupo minoritario que sitúa a Carlos Arias Navarro. La segunda alternativa defendía una transición hacia la democracia, una monarquía parlamentaria. Se pretendía cambiar el régimen desde la misma legalidad. Localizamos a los aperturistas, como Juan Carlos I, Adolfo Suárez o Manuel Fraga. La tercera alternativa era la ruptura democrática, oposición ante el franquismo. Aquí destacamos a partidos como el PCE y el PSOE. El PCE es un partido con mayor implantación social. Su dirigente, Santiago Carrillo, no se identificaba con la dictadura y defendía la democracia y la reconciliación nacional. Por otro lado, el PSOE, en menos porcentaje en el país, recibió un gran impulso en 1974, gracias a Alfonso Guerra y Felipe González. Finalmente se impone la segunda alternativa, puesto que en julio de 1976 Arias Navarro dimite y Juan Carlos I, como jefe de Estado, propone a Adolfo Suárez como presidente de gobierno. Así se inicia la transición a la democracia desde dentro del mismo régimen. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, impulsó varias actuaciones para llevar a cabo reformas políticas del régimen franquista, siendo las principales. Primero, la legalización de los partidos prohibidos. En 1976, se legalizan los partidos que habían sido prohibidos durante el régimen, y también se permiten nuevos partidos y la participación de los ciudadanos. Segundo, tenemos la amnistía política, igual en 1976. En tercer lugar, tenemos la descentralización política, a través de las comunidades autónomas. Esto permitió una mayor participación de las regiones en la vida política del país. Luego tenemos las reformas de la ley de asociaciones, la cual permite la creación de asociaciones políticas y sindicales. Y por último, tenemos la reforma de la ley electoral en 1976, donde se garantiza la representación proporcional en el Congreso de Diputados y se establece como sufragio universal. Estas actuaciones fueron la base para crear un sistema político pluralista y democrático. La Ley para la Reforma Política en 1976 fue una ley aprobada en España durante la época de la dictadura franquista, con el objetivo de iniciar una transición a la democracia. Esta ley permitió la legalización de algunos partidos políticos que estaban prohibidos, como el Partido Comunista de España, aunque siga limitando la libertad de expresión y reunión. La ley también estableció un calendario para la realización de elecciones y la redacción de una nueva constitución. Por otro lado, la ley de amnistía en 1966 fue una ley aprobada en España durante la muerte de Franco, que estableció la amnistía para todos los delitos políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976. Esta ley permitió la liberación de muchos presos políticos y exiliados que habían sido encarcelados durante la dictadura. Sin embargo, la ley de amnistía también generó controversia porque establecía la impunidad para los crímenes cometidos por el régimen franquista, lo que impidió la persecución y castigo de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Esto ha sido objeto de debate y crítica por parte de algunos grupos y organizaciones que argumentan que existe una mayor justicia y reparación para las víctimas del régimen franquista. Ahora pasemos a hablar un poco de los pactos de Moncloa, las causas y los objetivos que llevaron a estos pactos. Los pactos de Moncloa fueron un conjunto de acuerdos políticos firmados en España en 1976, con el objetivo de establecer un marco político y económico estable para la transición y la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco. Algunas causas principales fueron, por ejemplo, el contexto histórico en España, la difícil situación económica y la demanda de cambio. Los sindicatos, los partidos políticos y los empresarios se reunieron en el Palacio de la Moncloa, residencia del presidente del gobierno español, y llevaron un acuerdo de gestión económica y la organización política. Algunos objetivos que se buscaba fueron, por ejemplo, establecer un sistema democrático estable,
Se acordaron medidas económicas para reducir la inflación y promover el crecimiento económico, y también se aumentó el gasto social para mejorar las condiciones de vida. Los pactos de Moncloa fueron un hito importante en la transición española a la democracia y en la consolidación del estado de bienestar, permitiendo establecer un marco de diálogo y consenso entre los distintos actores políticos y sociales, sentando las bases para la estabilidad política y económica de España, la cual hemos estado disfrutando las últimas décadas. Por último, vamos a hablar sobre el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978. También hablamos de sus características esenciales, del Estado de las Autonomías y del Estatuto de Autonomías de Canarias. La Constitución española de 1966 fue elaborada por las asambleas constituyentes. Estas estaban compuestas por representantes de los partidos políticos y las regiones españolas. El proceso de elaboración comenzó en 1977 y duró alrededor de 9 meses, durante los cuales se debatieron los diferentes aspectos de la nueva Constitución. Una vez elaborada, la Constitución fue sometida a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978, obteniendo una amplia mayoría de votos a favor de su aprobación. Entre las características esenciales de la Constitución de 1978 se encuentra la consagración del Estado de Derecho, la separación de poderes, la garantía de los derechos, las libertades fundamentales, el reconocimiento a la soberanía popular y la organización territorial del Estado en base al principio de las autonomías. El Estado de las Autonomías estableció que en la Constitución de 1978 se reconoce el derecho a las diferentes regiones de España a autogobernarse y tener su propia identidad cultural y lingüística. Para ello se crearon los estatutos de autonomía, que son las normas básicas de cada región de regular su autogobierno. En este caso, en Canarias, su estatuto de autonomía fue aprobado en 1982 y establece que el archipiélago es una comunidad autónoma de España, con su organización política, administrativa y economía propia. El Estatuto de Autonomías de Canarias establece que, entre otras cosas, la creación de un parlamento y un gobierno autonómico, la competencia exclusiva en áreas como la educación, la cultura, la sanidad o el turismo, y la participación de Canarias en todas las decisiones de las políticas nacionales en cuestiones que afecten a la comunidad autónoma.